Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 14 y 15. Jesús principia su ministerio y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Los caminos de Dios son misteriosos para muchos y para otros son claros. La misión de Jesús en esta tierra siempre fue nuestra salvación. No vino a otra cosa que sino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió el acceso al reino del cielo producto del pecado que ingresó por Adán y Eva. Al desobedecer el mandato de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer lo que Dios nos ordena. Lo creamos o no lo creamos, si Dios así lo ha dicho y nosotros no obedecemos, nos es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso que muchos están destituidos de la gloria de Dios, por ese pecado, el no obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Es importante el oír el Evangelio del reino de Dios. Sin ese Evangelio no alcanzamos salvación. No tenemos vida eterna. Y es por eso que es importante que cada uno de aquellas personas que quieran acercarse a Dios sepan que le hay y que es real y que solamente se le conoce a través de la Escritura. En Juan dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. Y en ellas hallamos la vida eterna, también dice. No existe otra manera de encontrar la vida eterna. Y la vida eterna se encuentra en el Evangelio del reino de Dios. Algunos les llaman las nuevas buenas de salvación. Y esas nuevas buenas las reducen simplemente a creer en Jesús a ciegas, ciegamente, sin comprender, sin entender que no basta con creer en Jesús ciegamente, porque a cada uno de nosotros se nos puede presentar a un Jesucristo, el cual puede que sea bíblico o no sea bíblico. Por eso que no basta con tan solo creer en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no se refiere a que uno crea ciegamente en el nombre de Jesús, que uno crea que Jesús es Dios, el Salvador, sin saber siquiera a través de la Escritura dónde Jesús tomó tus pecados, dónde dio la paga por ellos y por qué tenía que levantarse de entre los muertos. Si tienes esas respuestas a través de la Escritura, vas a entender justicia, misericordia y vas a recibir del amor de Dios.
vas a entender en parte el Evangelio. Porque también hay que aprender a vivir bajo la gracia de Dios, entender justicia para poder vencer al mundo y vencer las artimañas del diablo. Así como Jesús ya venció al mundo y venció al diablo, así también nosotros tenemos que vencer por la fe en Jesucristo. ¿Y por qué caemos otra vez en Jesucristo? Porque Jesucristo es el consumador de la fe. En Él se encuentra el Evangelio. Por eso es que no basta con creer en Jesús de cualquier manera. Porque el Evangelio verdadero se revela en Jesucristo. En Él se entiende la justicia de Dios, en Él se conoce el amor de Dios y en Él alcanzamos la misericordia y vivimos bajo la gracia de Dios, porque somos justificados en Él. Por eso que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. No vino a hacer otra cosa que enseñar el Evangelio del reino de Dios. Y eso fue lo que le enseñó a cada uno de sus discípulos. Evangelio. Y por eso sus discípulos, los apóstoles, caminaron con él. El tiempo que Jesús caminó en este mundo evangelizando, caminó con sus discípulos. Y ellos oyeron y vieron lo que Jesús hacía y decía. No da lo mismo creer en Jesús y verlo de lejos que creer en Jesús y caminar con Él. Porque aquellos que caminan con Él oyen la voz de Él. Y no caminan a ciega, caminan con consejos. Y caminan con seguridad, conociendo a aquel que le ha llamado. Esa es la importancia del ministerio de Jesús. Que Él vino a predicar el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? Decía que el tiempo se ha cumplido. ¿Y por qué Él hablaba que el tiempo se ha cumplido? ¿Porque el mundo se va a acabar? En realidad, eso sí va a ocurrir. En el tiempo de Dios, el mundo se va a acabar. Todo lo que tus ojos han visto va a ser destruido. Aún esos telescopios gigantes que estudian las estrellas a millones de años luz, también va a ser destruido, porque todo lo conocido, todo este plano de universo no va a ser más. Porque la Biblia nos dice cielo nuevo y tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y tierra nueva no va a existir pecado. Y aún la misma tierra peca delante de Dios. Pero ¿cómo puede pecar la tierra delante de Dios? Esta tierra tiene vida, y porque tiene vida, crece la naturaleza. Las mismas montañas, los mismos paisajes se levantan con su propia hermosura. Esta tierra está atada a la vanidad, a su propia vanidad. ¿Cuántas veces nos hemos quedado maravillados por la hermosura de la naturaleza y le damos gracias a Dios por lo creado? Aún nosotros nos maravillamos con nuestra propia creación. Pero cuántas veces nos humillamos y reconocemos que somos faltos delante de Él. Dios dijo,
cielo nuevo, tierra nueva. Y en ese nuevo mundo no habrá cabida para el pecado. Y la vanidad es pecado. Van a gloriarse el pecado. ¿O acaso no existen personas que adoran a la propia naturaleza, a la creación de Dios? El propio mundo, la propia creación, los seres humanos la idolatran antes de adorar al Dios de la creación. Debes de comprender la magnitud de lo que Dios nos está hablando y cuán importante es conocer a Dios y entender el Evangelio del reino de Dios. Por eso dentro del Evangelio Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. Y cierta forma es así, el tiempo se ha cumplido, donde todo lo que estaba oculto saldrá a la luz, donde se nos reveló la verdad del Evangelio a través de su palabra, donde la luz del mundo vino a este mundo, caminó en este mundo y vino a salvarnos. Vino a tomar nuestro lugar de condenación y dar la paga por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso al reino de Dios. Nos vino a reconciliar con el Padre. El tiempo fue cumplido y eso es una realidad. Porque Jesús vino a este mundo y vino a terminar con el pecado de la humanidad. Vino a terminar con nuestra condenación. Y aquellos que crean en el Evangelio como Él nos dice en las Escrituras, va a ser salvo. Porque en ese Evangelio se va a revelar quién es Jesucristo y qué hizo por nosotros para salvarnos. Vas a entender justicia. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la manera de buscar el reino de Dios es a través del Evangelio del reino de Dios. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? A través del Evangelio del reino de Dios. Es lo primero que se debe de enseñar dentro de las iglesias o de las personas que quieran conocer a Dios. Enseñar el Evangelio del reino de Dios. Buscad primeramente, dice el Señor, el reino de Dios y su justicia, porque gracias a la justicia de Dios somos justificados, somos salvos. Por eso que Él vino predicando el Evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. Porque Él vino, Jesús, a reconciliarnos y a enseñarnos el Evangelio del reino de Dios. Ya por eso que también instruyó a sus discípulos para que ellos también pudieran ir y predicar el Evangelio, y todo aquel que en Él crea y sea bautizado en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Porque dentro del Evangelio del reino de Dios se revela la persona del Padre, se revela la persona del Espíritu Santo y se revela la persona de Jesucristo. Entendemos quién es cada uno de ellos y qué hizo cada uno de ellos para poder salvarnos. Y por eso que cada uno de ellos para nosotros es un solo Dios. Y le adoramos de misma forma, con la misma devoción. Y le honramos y le alabamos. Porque Dios es uno. Porque cada uno de ellos hizo algo para nuestra salvación y se merece toda nuestra honra y nuestra gloria. Pero solamente lo vamos a entender y comprender en el Evangelio del reino de Dios. Y luego decía, y el reino de Dios se ha acercado. Y gracias a Jesucristo, al cumplimiento de las promesas del Padre,
el cual Jesús vino a cumplir a este mundo. Jesús vino a cumplir la ley de remisión de pecados. Vino a cumplir las promesas que el Padre nos hizo a nosotros, que iba a enviar a su Hijo a salvarnos. Y Jesús lo hizo conforme a la ley de Dios. Y conforme a la ley de Dios, por eso que tenía que nacer Juan Bautista 6 meses antes. Por eso que Juan Bautista tenía que bautizar en el Jordán a Jesucristo. Él y solo él, y nada más que él. Por eso que Jesús le dijo a Juan Bautista: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y una vez que Juan bautizó a Jesús y salió de las aguas, aún el Padre que estaba en los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y bajó el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, y se posó sobre Jesucristo. Porque esa era la voluntad de Dios y estaba dentro de las promesas de Dios para nuestra salvación. Pero en el Evangelio del Reino de Dios lo vas a lograr entender y comprender. Que no basta con creer de cualquier manera. No basta con creer de cualquier forma. Como está escrito en Romanos, en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá, como está escrito. Por lo tanto, nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder comprender la justicia de Dios y entender el Evangelio. Porque donde está la justicia de Dios está el Evangelio de verdad. Y no un evangelio de mentira, de engaños. Un evangelio cual te enseña moral, ética, comportamiento. Como que si el ser humano algo pudiera hacer para ser salvo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Nada. Estábamos condenados a irnos al infierno. Y si no fuese por el amor, la misericordia de Dios, que vino a nosotros, caminó en nosotros y se entregó a sí mismo, entregó su carne y su sangre por nosotros, no existiría salvación. Nadie en este mundo tendría acceso al reino de Dios. Por eso que debemos de nosotros luchar por nuestras almas y entender y comprender la verdad del Evangelio del reino de Dios. Y gracias a Jesucristo es que nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Todo a través de Él. Y si queremos que el Padre nos oiga, tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas. Y para tener a Jesús bíblico, verdadero en nuestras vidas, debemos de conocer y creer en el Evangelio del reino de Dios. Por eso que luego Jesús nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque es la forma en que nosotros tenemos acceso al Padre. Y el Evangelio del reino de Dios nos pide que nosotros nos reconozcamos delante de Dios. Conozcamos nuestra esencia, conozcamos nuestra condición humana. Nos volvamos a Él con un corazón humilde, sabiendo que todo lo que Dios nos dice a través de su palabra a toda la humanidad es verdad. Aunque nosotros nada malo hayamos hecho en nuestra vida, pero si Dios dice que somos semilla de maldad, debemos de decirle a Él: sí, Señor, tú lo sabes todo. Y esa es la realidad del ser humano. Pero por eso que muchas personas le cuesta entender el Evangelio y le cuesta creer en Dios. Piensan que las personas que son creyentes en Dios son personas débiles. Y en realidad sí, somos débiles. Somos insuficientes. Nada podríamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta.
porque nuestra vida está en la mano de Dios. Y cada circunstancia de nuestra vida, cada situación que nosotros vivimos en nuestra vida es permitida por Dios. Sabiduría, entendimiento, inteligencia, tú lo deseas, Dios la da en abundancia. Y Él tiene el control de nuestras vidas. Bendito aquellos que son débiles y tienen a Dios en sus corazones. Benditos son, porque lo tienen todo. Tienen el hacedor de la vida en sus corazones. Y cualquier cosa que pidieren, creyendo en su corazón, Él los va a dar. Arrepentido, dice el Señor, y creer en el Evangelio. Tenemos que conocer nuestra condición humana. Tenemos que saber quiénes somos nosotros delante de Dios. Y no conforme nuestras filosofías de vida. No como nos describe la sociedad cada uno de nosotros. No como hayamos sido educados. Ni mucho menos por nuestras costumbres o tradiciones o nuestra sociedad, nuestro estatus social. Nada de eso entra dentro del Evangelio. Nada de eso importa a Dios. Porque el fin es el mismo. Si crees en Dios y lo tienes en tu corazón, eres salvo, sin importar si eres pobre o rico, o eres el rey o el hombre más importante, el más poderoso del mundo. Si no tienes a Dios en tu corazón, estás condenado al infierno. Sin importar quién seas. Y aunque te hayan canonizado acá, te hayan nombrado el hombre más santo de la humanidad, si no has tenido a Dios en tu corazón, estás en el infierno. Y esa es la dura verdad y la dura realidad. Por eso que cada día que nosotros Dios nos da de vida, le damos gracias por la oportunidad de seguir buscándole y de asegurándonos que Dios está en nuestros corazones y que tenemos la vida eterna. Que el Evangelio del reino de Dios está en nuestros corazones y lo hemos creído, lo hemos comprendido, lo hemos entendido. Esa es la importancia del ministerio de Jesús, nuestra salvación. Él no quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Él no hace excepciones de personas, somos nosotros los que hacemos excepción de personas. Él a nadie juzga. Somos nosotros que nos condenamos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, porque no le creemos a Dios. Pero también somos responsables en predicar la verdad y solo la verdad, entendiendo que aquellos que predican saben que si no hablan la verdad, se transforman en el enemigo de Dios, apóstatas del Evangelio y escarnecedores de almas, que en vez de ser de bendición, como pretenden ser, atan más cadenas a aquellos que le oyen y les creen. Por eso es importante que cada uno de nosotros, cada alma, cada persona en este mundo, cada vez que reciba una enseñanza de la Escritura, se arrodille y ore a Dios y le pida confirmación referente a las enseñanzas que están recibiendo, si son verdades o no, porque no quieren irse al infierno. ¿Has predicado tú por aquellos que predican el Evangelio? ¿Has orado por ellos?
Es importante, porque hay personas que tienen grandes influencias en la sociedad y predican la palabra de Dios y se pueden equivocar. Y es por eso que es importante que clames, pidas por aquellos que tú estás oyendo y que dé testimonio a ti por cada palabra, cada enseñanza que te estén dando, sin importar la religión o el lugar donde te estés congregando, siempre y cuando se predique palabra de Dios, donde se exalta el nombre de Jesús como el Dios de la creación, donde te enseñen quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y tú entiendas y comprendas el plan de salvación y el Evangelio del reino de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde, porque la intención de Dios es hacerte meditar en el Evangelio, el cual tú has escuchado. Es el Evangelio del reino de Dios, sin importar que te lo han enseñado, sin importar el estatus social o el estatus que tenga de aquella persona de aquella persona que tú aprendes. Porque dentro de la misma religión hay personas que tienen prestigio de tener un buen nombre y ser buenos servidores. La cuestión es que si están o no en verdad. Y referente a la palabra de Dios, no se trata de ponerse de acuerdo en qué creer, sino se trata de creerle a Dios, que entender que existe una palabra espiritual y existe un evangelio de la letra. Y como está escrito, la letra mata. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada y no entendemos nada, porque solo Él escudriña lo profundo del corazón de Dios y así también nosotros. Y nos trae al entendimiento a cada uno de nosotros, con los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesucristo. Él lo dice. Y es lo que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, implorando, mi Dios bendito, que usted sea con cada uno de nosotros. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia y guíanos en todo lo que nosotros hagamos. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Proteja nuestras vidas como así también nuestros bienes. Y guíanos, Padre mío, en todo lo que nosotros hagamos. Salva, Padre mío, con poder y autoridad de lo alto, y que tu palabra sea esparcida en todo el mundo. Tu palabra de verdad, aquella, mi Señor, que es revelada por ti y enseñada por ti. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.